Bueno, pues ya está grabando, presentando. Venga. Venga, pues. Pásame ¿El qué? el enlace. ¿El enlace? Ah. No es 2W, tampoco son tantas letras. Bueno, yo lo copio, hombre. Que no me vaya Te va a pasar como el del chiste, ¿no? De el padre y el hijo que estaban los dos tirados en el sofá. Y le dice el padre al niño, y dice, niño, Sara, a ver si está lloviendo. Y dice, papá, llama al perro a ver si viene mojado. Eran flojillos los dos, ¿no? ¿Me puedes hacer un breve recordatorio? Sí. Era el... espérate, voy a abrir el UML, el día. Espérate. Archivo. Nuestro ejemplo de las temperaturas. Ajá. Estamos con la clase Histotem, que era una clase era un historial de temperatura que teníamos, en el cual teníamos un array de tantos me parece que era de vistas a 10 años, eran de 10 años, y las temperaturas de cada uno de los meses de los días del año. Es decir, que el array pues serían de 360 por 10 años, ¿vale? 365, sí, aquí los tenemos, más día 365 y de 5 años, ¿vale? Teníamos y entonces, pues bueno, la idea era de tener un historial pues de temperatura de esos años y ahora hacer operaciones con ese historial de temperatura. Las operaciones que podíamos hacer es leer el fichero, ya que nosotros almacenar datos es almacenar lo que sería este array en un fichero. Leer fichero pues sería leer el fichero y cargar la tabla de medida de medida. Registrar temperatura, ¿vale? Pues lo que hacemos con registrar temperatura, pues, dado un día, un año y una temperatura, ¿vale? Pues meterla dentro de mi array medida y consultar temperatura, dado un día y un año, pues que me devuelva la temperatura. Y luego tenemos el predecir temperatura, que es más interesante, que dado un día, pues que me calcule, bueno, la temperatura media del siguiente año. La temperatura que va a ser el siguiente año, que va a ser la media de todos los anteriores. ¿Vale? Entonces, bueno, habíamos creado la estructura con los atributos, habíamos puesto máximo de días 365, máximo de años 5, no 10, pero bueno, eso da igual, cambiando. La habíamos puesto en dos constantes, teníamos el número de medidas, que me dice pues la cantidad de medidas que llevamos realizadas desde el inicio y el nombre del fichero. El número de días para que no vale nada media. Porque se supone que no para saber cuál es hasta qué medida válida hay dentro del array. ¿Vale? El array nosotros lo vamos a inicializar a 0, aquí lo tenemos, eso lo hicimos también el otro día, inicializamos a 0 el array, el número de medidas lo ponemos a 0, ya que no hay ninguna medida, y ahora pues almacenamos los datos, metimos ese array, lo hemos metido en el fichero, ¿vale? Ahora, conforme vayamos metiéndole medidas, vamos a incrementando el número de medidas, para saber hasta qué medida es la válida, hasta qué año hemos llegado, hasta qué día del año hemos llegado, ¿vale? Ahora, bueno, hiciste tú el leer fichero. Y bueno, y aquí en el fichero, pues dijiste, bueno, creaste un file input string, buffer input string y un data input string. Y bueno, y con un doble bucle, pues lo que hicimos pues es leer del fichero, ¿no? De manera que esta vez siempre lo habíamos hecho mediante un while, ¿vale? Un while available mayor que 0, pues entonces leo. En este caso, ¿qué ocurre? Que el número de elementos de la raíz lo conozco, es constante. Es el número de elementos que va a haber, digo, en el fichero es siempre el mismo, es 365 por 5. Esos son el número de datos que hay, o el número de floats que hay en el fichero. Entonces la filosofía pues la cambiamos
pero siempre antes de leer una medida tengo que comprobar si hay datos disponibles. Si hay datos disponibles, resulta que el fichero pues está correcto. Si no hubiera datos disponibles, ¿por qué estaría corrupto el fichero? Ya que el fichero tiene que tener siempre un número exacto de valores. Una pregunta, ¿no debería de devolver el dato en plan, el logrado que ha... Porque esto lee el fichero, lee el fichero para el grado. ¿No debería de devolver el grado? No, lo que lo hace es meterlo dentro de la tabla medidas. Lo que hace es cargarte la medida. ¿Vale? Este ejercicio, por decirlo de alguna manera, lo que trabaja es para trabajar con ficheros, de volcar un fichero en una estructura de datos, en una tabla, ¿vale? Y luego la tabla volcarla en el fichero, en vez de trabajar directamente con el fichero como hacíamos en el ejercicio anterior que hicimos. ¿Vale? Lo metes en la tabla. Ahora lo demás... La tabla, lo metes en la tabla y ahora tú ya operas con la tabla como tú quieras. Y ya luego finalmente pues tú vas a meter esa tabla, la metes en el fichero. ¿El qué? Es una sola clase. No es una sola clase. El estático es cuando tú quieres que el atributo sea común a varios objetos de una misma clase. Pero quiero decir, para que solo lo pueda cambiar del fichero. Pero ¿para qué quieres tú eso? Tú tienes esta tabla. Me he liado, déjalo, sí. Entonces, la filosofía que vamos a seguir, vamos a poner te lo voy a explicar porque es importante que veas. A ver, tú tienes un fichero, ¿no? Yo tengo aquí el fichero. Y aquí tenemos por la tabla de temperatura. Pues entonces la idea es que nosotros leemos los datos del fichero y los cargamos en la tabla. El programa trabaja con los datos de la tabla y cuando nosotros terminemos, pues ahora los datos de la tabla los vamos a meter en el fichero. ¿Vale? En vez de trabajar como hicimos en el ejercicio anterior, que trabajamos siempre directamente con el fichero. Ahora verás que es más cómodo. El resto de los métodos van a ser más cómodos. Que yo quiero insertar una temperatura, pues lo meto directamente en la tabla. Y ya voy trabajando yo sobre la tabla, no sobre el fichero. Y ya luego al final pues voy a meter la tabla. Cuando ya tenga la tabla ya trabajada, lo voy a meter en el fichero. Claro. Vale, ya entendí por qué para qué vale este. Entonces, Ya está el método hecho. Claro, lo que pasa es que este método que le ocurre, que aquí vamos a hacer algunas comprobaciones. ¿Vale? ¿Qué comprobaciones le tenemos que hacer? Pues bueno, pues aquí pone que si hay datos bailables, pues leo la medida, pero si no hay datos disponibles, ¿qué pasa? Que tendría un error el fichero, ¿no? Porque este fichero tiene que tener tanto elementos como elementos de la tabla. ¿Vale? Pues entonces... Tenemos que crear una excepción. Una excepción. Claro, vamos a hacerlo más ya que... Ya fíjate, las excepciones se inventaron, ¿vale? Para evitar las estructuras complejas, ¿vale? Es decir, que siempre que tú quieras hacer una excepción, lo que vamos a hacer es hacer una estructura if simple y comprobar si se da error, ¿vale? Es decir, que aquí lo que tienes que hacer tú es... Exacto, cambias el sentido del if. Dice, si if bailable es mayor que 0, esa sería O le pones un negador grande, bueno, o le cambias le pones el operador opuesto, menor o igual. Si es menor o igual que 0, ¿vale? Entonces lanza la excepción.
Entonces, lo que hay que hacer entonces. No, el ERT tampoco es. La excepción se inventaron capital del ERT. Y ahí lanza la sesión. Claro, al lanzar la excepción se interrumpe la ejecución del programa. Vale, se acaba de hacer. Entonces, aquí voy a llamarla. ¿Cómo se llama? De tabla corrupta o fichero corrupto. Acabo de olvidar cómo. Es que ahora mismo estoy pensando en PLSQL, lo siento. Ah. Iba a poner Nice Application. Ah. Me acuerdo. Me acuerdo. Throw. Throw. Pero ahí le dices, seguro que no se estrella. ¿Qué? No. No, through. Ese es con through, ese sí, eso lo. Y ahora ahí pon el fichero corrupto exception. Que eso está. Aquí, ¿cómo? Nice. Otra vez la dice, Espérate. Through, pero sin la S. Ah, True. pero tienes que poner el new también, ¿no? Un new fichero. Sí, el new lo tienes que poner, claro, tienes que crear una. Eso es un objeto y lo tienes que crear nuevo. Yo no me acuerdo. Crew new, si quita la E la quita. Ajá. Crew new, fichero corrupto exception y ahora pone, abre y cierra paréntesis. Ya está. Y ahora los tratamientos de. Ahora tú fíjate, al tú lanzar la excepción, no, lo tenía bien puesto, bien identado. Lo que te falta son aquí unas llaves. Aquí en este for necesitas ponerle llaves. Porque ya tiene dos instrucciones, el if y el medida. El dis es el dis medida para que lo metas en tu list. ¿Qué? El dis medida año es también lo metes en tu list, ¿no? No está metido. Vamos. No, está fuera. Porque no tiene la llave. No. ¿Por qué? Pues aquí tienes un problema, que tú, en el momento que tú lanzas la excepción, se corta la ejecución del programa y entonces los ficheros se te quedan abiertos. Eso es como irte con la sección abierta, como si era tu sección abierta. Entonces ahora tienes que cerrarlo si se produce la excepción. Es decir, la tienes que tratar, tienes que ponerle una región de try y catch. Tienes que encerrar ese for. No, todos los dos for, todo entero. Pero hay que se te saca ahí, ¿no? Se sabe lo de su rápido y Try, ajá. Para poder poner el cache al final del todo. Para todo eso, muy bien. No, eso también. Eso también, porque ¿qué pasa si no se produce la excepción? También si no se produce, tiene que cerrar también los ficheros. Y la llave con la limita. Que pongan los nervios nerviosos, como decía. Ahora pongo, así que pongo len. No, al revés.
suprimir. Gracias. Creo que tenemos un mensajero todo Zuli, en plan de el fichero está corrupto. No, ahí no va eso. Ahora tienes que volver a lanzar la excepción para que la trate el programa principal. Ahora vuelve a lanzarla. Tú lo que haces es tratas la excepción para cerrar los ficheros, pero ahora tienes que volver a lanzar para que sea el programa principal el que se encargue de mostrar los errores. De hecho, a este through aquí tú tienes también que estas clases te pueden dar también excepciones, la IO exception. Es decir, que aquí también tienes que poner IO exception. Yo creo que con la IO exception es decir, que tú ahí lanzas más excepciones, pues bueno, pues ya las tratamos todas arriba. Eso es para que él lo vea también con sentido. La clase En el catch vuelve a propagar la excepción. ¿Qué? Porque lo que han hecho es ponerle un parche. Claro, ponerle un parche para... No, No, pero ahí no, abajo. Pues en el momento que tú la lanzas, aborta también la ejecución. Ya abajo del todo, Debajo de cerrar fichero. Claro, yo tengo que cerrar el fichero y que me devuelva el mensaje de error. Tú quieres que cerrar el fichero y que te lo vuelvan a lanzar para tú tratarlo en otro lado. En otro lado, claro. ¿Vale? Ya lo entendí, ya está, ¿no? Ya está. Bueno. De todas maneras, hay también una... Vamos a ver, vamos a ponerlo en el... Existe una cláusula que es la cláusula finally, ¿vale? Que te hace también esto. Lo vemos... Hacemos... Y eso lo en muchos sitios del Final 10. Vamos a ver. Vamos a crear aquí la clase tema 6. New package. Esta será temperatura. Minúscula. ¿Cómo se llama? Histotem. Claro. Bueno, sería histotem. Vamos a quitar aquí un poco de errores. Dis medida. Ah, no, esto sería... Aquí sobran los paréntesis. Almacenar datos. Esto habría que crearlo. Y yo exception. El otro habría que crearlo. Vamos a crear teclas. Vamos a crearlo así y ahora lo dotamos de pues para que no salga. No me puse vale. Y este. Y ahora aquí. Importamos todas las clases. Menos mal que la tiene, si no la tendría que hacer a mano. Y ahora aquí me falta también cerrar una llave. Ahí. Yo digo, imagínate un código como este, relativamente chiquitito. Tú le pones la librería entera, ¿cuánto tiene que tardar en ejecutar? Bueno. Eso es lo mismo que instalar un plugin. Bueno.
Bueno, la otra opción es con la cláusula finally, ¿vale? Que sería, vamos a ver, nosotros lanzamos, quitamos el try, quitamos el catch, quitamos el apaño este. Vamos a poner control F. Vale. Y ahora aquí en finally meteríamos creamos un bloque finally. Vale. Vamos a ver. Finally. ¿Qué? No, la llave de arriba, esa no está ahí. Aquí hay una llave que no... A ver. Espérate, esta llave me cierra... A ver, espérate, vamos a ver. Esa me cierra esa, ¿vale? Y esa es la clase. Esta. Pero esta me cierra esta de ahí. Finally. Vamos a ver cómo era el método finally. A ver. Try catch, finally. Vale. Finally. Prueba con try finally. Pero vamos, al final más o menos lo mismo. No, pero no me digo de cliente, te pongo empresario. Empresario no, literal. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido. Es que no tiene, es que aquí en este caso concreto tampoco tiene mucho sentido. Porque si nosotros queremos tratarlo todas las excepciones en el main, pues bueno, sería la sintaxis sería esta. El finally significa un tratamiento de cierre del método, tanto en el caso de que se produzcan las excepciones como en el caso de que no. ¿Vale? Por eso aquí nosotros pues pondríamos la cláusula de fichero. No habría que ponerlo dos veces. Entonces, que no se produce la sesión, pues el finally pues lo sería pues una sola escritura. Sí, un tratamiento de clausura. Aquí te lo ponen pues eso, pues para cerrar los recursos. ¿Vale? Sería la de esto, la utilidad. Bueno, no lo escribe dos veces, pero bueno, sería más elegante así, bueno, y así conocéis el finally, ¿vale? La utilización de finally, ¿vale? Es como una tontería, en verdad, poner más código con el finally. No, porque te ahorras de poner dos veces la clausura. Ah, vale, verdad. Vale, nosotros teníamos esto así puesto, bueno, ahora lo voy a copiar aquí en el fichero. El finally de eso se ejecuta independientemente de que esa transición. Claro, exacto. Un tratamiento final. Bueno, sería control V, ¿vale? Sería una cosa así, ¿vale? El finally, pues. Bien, pues venga, pues ahora
le toca A ver, a Miguel. Venga, Miguel, haz tú el almacena fichero, venga. se toca. Te voy a poner, espérate, te lo voy a poner. Estoy buscando a ver a partir de qué llave lo escribía. Espérate. Te lo voy a poner el almacenar datos, ¿vale? ¿Cómo que pega otro código ese para que haya? Porque el otro no está en Finder, en los posts, por ejemplo. A ver, De lo de este dato. espérate. Ahí va, ahí lo tienes. Todo lo que me dice, Y ya tú... Esto lo que hace, pues bueno, almacena los datos. Es decir, los datos te los metes en la... De la tabla ahora, pues lo metemos en el fichero. Ahora hacer lo contrario de arriba. Pero esto no sé qué es lo que pasa. ¿Este hemos dicho qué? El array. Almacena. El array te lo mete dentro del fichero. De la misma forma que lo leemos. Porque son complementarios los métodos. El primero papi, entonces. No, pero el array, claro, se mete un file. Pero no, oye, no. Un array. ¿Qué? El array, para yo poder meterlo en el fichero, Sí. pero eso no sería como un object. No, porque el fichero no es un objeto, son datos, son floats lo que queremos meter. Eso ya arriba, pues, sí. Puede eso, copia y pega, exacto. Copia y pega y cambia Cambia el mes por el input por output. Pero en escribir otro fichero no puede escribir lo mismo. ¿Qué? No, en el mismo, eso no tiene nada que ver porque ya el otro lo cerramos. Tiene que almacenarlo. Mm. No es lo que hace lo del while. No, dos bucles for. Pero lo bucle forma. Para correr el array y lo Ah, almacenamos. no, no, no. Era años. Esta no es, digo, los bucles, copia y pega. David Salvador. Y ahora lo que me quedo es con el elemento. Lo que no venía es con el elemento. Sería aquí. Aquí. Das. Sería eso. Hay que quedarme con los elementos cargados. Si quieres escribirlo. A veces lo tienes que escribir. Eso es lo que tú quieras escribir. Eso es lo que tú quieres que escribir. Ahora tienes que, para meterlo en el fichero, te tienes que ir al representante del fichero, por decirlo de alguna manera, que sería este, que sería 2. 2.write. Exacto. Y como todos los objetos pues, funcionan con métodos, tienes que coger el método adecuado. Right, ya sería todo WordPress. Write float, como es un float lo que quieres meter. Fíjate que siempre es el complementario de la lectura. Pero ahora sí. El método write float. Ya está, porque aquí no tienes que comprobar nada. La escritura siempre es más simple que la lectura, porque la lectura nunca sabe cómo te va a venir el fichero. Bueno, tienes que hacer los ficheros ahora. Sí, exacto. Copia y pega otra vez. Sí, no, Y cambiarla ahí por lado. Bueno,
Sí, sí, sí. Vale. Pero sería Sí, en vez de no. Ya era el FOS. Dos. Ven. Y ya tenemos. Ah, estupendo. Y ahora lo que vamos a hacer. Porque eso es privado. ¿Qué? eso es privado. Eso es porque está privado, ¿sabes? No, es público. No. Ah, no. Pero porque le he dado a generar automático y se ha generado privado automático. Venga, y ahora lo que... Muy bien, ya sería una cosa así. Vale, estupendo. Y ahora lo que vamos a hacer para andar más rápido, tenemos que hacer el registrar temperatura, consultar y predecir. ¿Vale? Pues vamos a hacerlo todos a la vez. ¿Vale? Cada uno que haga uno. Por ejemplo, el registrar temperatura que lo haga David, el consultar temperatura que lo haga Iván y el predecir temperatura que lo haga Miguel. Asignar registrar temperatura lo que hace en el día del año que se le da, pues pone una temperatura, ¿vale? Y tienes que incrementar medidas. Y tienes que comprobar también si que es la que de esto, vamos a ver. Tienes que comprobar que es la medida del siguiente mes. Es decir, que el mes anterior no tenga una medida incorrecta. Es decir, Bueno, voy creando el mismo. ¿vale? Que es la siguiente medida. El consultar temperatura, pues tiene que consultar una temperatura que se haya puesto. ¿Vale? Espérate, lo voy a escribir para que sepáis lo que tenéis que hacer. Vamos a ver. Tenemos el registrar temperatura. Voy a poner aquí el comentario lo que tenéis que hacer cada uno. Y este ya está empezando ya. Yo solo voy a decir una cosa. Que nadie me toque mi método. Pues registra una temperatura en el año y día correcto de la matriz, ¿vale? Ahora, comprobar que la temperatura, que el día del año no excede la cantidad de medidas más 1. ¿Vale? Más 1, que sea la siguiente. ¿Vale? La anterior puede ser porque tú puedes modificarla de las que ya hay. Pero lo que no puede es crear, que te digo yo, si hoy estamos a lunes, poner la temperatura del miércoles. ¿Vale? Ahí tienes que pensar un poquito cómo hacerlo. Esa registra temperatura. Se le pasa por parámetro el año, el día y la temperatura. Ahora, el consultar temperatura, consulta la temperatura. Entonces, una temperatura de la matriz, validando que no es que ya se haya introducido. ¿Vale? Sí, que se haya introducido. A ver, esto, pero lo voy a explicar para que me entendáis. sí, que no devuelva nunca. Verá, nosotros tenemos mi matriz de temperatura. Vamos a poner, no son 5, bueno, vamos a poner 5. Y ahora yo voy metiendo temperaturas. Aquí un 9. Aquí 15 grados, ¿vale? Y aquí 20. ¿Vale? Pues bien, pues el número de medidas, n medidas,
es igual a 3. ¿Vale? Pues tú no debes de validar de que no te consulten esta medida. Y el de registrar medidas lo que tiene que validar es que la medida, el día y el año que tú quieres registrar la medida sea o bien este o bien una de sus anteriores. ¿Vale? O sea, yo tengo que mirar los segundos cartuchos. Claro, los segundos. Y yo no puedo consultar una medida que no esté. Exacto. Ahora, ¿quién te dice eso? Pues n medidas, el atributo n medidas, te va a ayudar a eso, te va a decir cuántas medidas has introducido hasta el momento. ¿Vale? Y Miguel, lo que tiene que calcular es la media. Entonces, el David. Si ya vamos mal, el tuyo sale mal. El David no me acuerdo. Pero es decir, David, tú depende de ti. la temperatura que va a hacer en un día en el próximo año, ¿vale? Es decir, tú lo que tienes que hacer es, a ti te vamos a dar un día, por ejemplo, este día. Y aquí tú vas a tener en el mismo, vas a tener, por ejemplo, metido 2 años. Pues tienes que coger estos dos y calcularle la media. Accede a esta posición de la raíz, a esta y calcula la media. Claro, pero eso sería con los 5 años. Claro, aquí donde está la dificultad. Aquí es que si tuviéramos relleno hasta aquí, tendrías que coger hasta aquí. Es decir, que tienes que calcular primero cuántos años tienes metidos en el array y si ese día está metido o no está metido. Eso a mirar un bucle guay que pone. No, es más fácil, es más de operaciones matemáticas. ¿Dónde está ahí? No, voy a hacer una ayudita, voy a pensar, venga, irlo pensando. El UML, sí. Yo voy a ir haciendo lo mismo. ¿Vale? O voy a por si no, las formulitas. Yo tengo que crear uno de lectura y otro de lectura en mi caso. ¿Qué? Uno de escritura y otro de lectura en mi caso. No, los ficheros no hay que operar con ficheros. Ya tú operas con la matriz solamente. Aquí solamente operas con la matriz. Tenéis esto, ¿no? Como en la medida, no simplemente en un lugar. Tenemos aquí. Y tenemos n medida. Vamos a ponerlo por la mano. Y tenemos n medida. Por ejemplo, 10, 21, 30, 10, 15, 14, ¿vale? Aquí, vamos a suponer que tenemos hasta aquí. ¿Vale? Es decir, que n medida sería igual, son 365, 67, serían 367, ¿vale? Número de medidas, vamos a suponer que llegamos hasta aquí. ¿Vale? Ahora, registrar temperatura. Para registrar temperatura, tú tienes que validar que la temperatura a ti te va a llegar un día, ¿vale? Y un año. Día y año. Día son las columnas y tenemos. Estos son los días y estos son los años. ¿Vale? Día y año. Nosotros vamos a coger, normalizamos los días, es decir, normalizamos los días, es decir, día matriz, día de la matriz, lo voy a llamar día m, es igual al día que le pasa por parámetro menos 1, ya que el día más pequeño es el 1, pues le resto 1 y ya sé. ¿Vale? Y ahora el año sería año matriz,
sería igual, no sé, vamos a empezar desde qué año empezamos, desde el 2020, por ejemplo. Y vamos a suponer que empezamos desde 2020, ¿vale? Pues sería igual al año que me viene menos 2020, ¿vale? Bien. Ahora, ¿qué tiene que validar, por ejemplo, David? Tiene que validar de que el día y el año que le viene por parámetro sea inferior a este, igual o inferior a este. Es decir, que el día y el año, yo tengo 367 medidas, ¿cuántas medidas hay ahí? Pues sería el número de medidas que tenemos, n medidas, m calculada, es igual a número de medidas calculadas, pues sería día m y año, pues vamos a ver. Sería año m más 1 por 365, ¿vale? Más el recibo que sería más el día sería más el día más el día, ¿vale? Esta sería la fórmula. Esa es la tuya, ¿vale? Número de medidas calculadas es igual al año de la matriz, el año de matriz más 1, es más 1, ¿por qué? Porque en la primera fila es el 0. Y ahora lo voy a multiplicar por 365. Más el día, porque si es el día 2 del segundo año, el día 2, pues sería sumarle 2. Este le tengo que sumar pues el día que me viene, ¿vale? Entonces tú tienes que validar que esto, número de medidas, pues sea menor o igual que esto, ¿vale? Ahora, Iván, ¿qué tiene que calcular? Pues una cosa parecida. Iván lo que tiene que calcular, lo mismo. Yo accedo al n medida. Yo accedo al n medida y ya. Y con un lo ves, ¿no? Bueno, no, tú tienes que calcular esto, lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa, a David esto le tiene que sumar 1 porque puedes meter una nueva medida, ¿vale? Sería más día más 1, el de David sería sumándole 1 y al tuyo sería sin sumarle 1, ¿vale? Este sería el de David, el tuyo sería número de medidas calculadas es igual a año más 1 por 365 más días. No, pero el mío es de consultar. Claro, pero para consultar tiene que estar la medida ya metida. ¿Cómo calculas que esa medida está metida? Pues si esto es menor que esto, que el número de medidas, pues ya la has metido. No es más fácil acceder a n medidas. En teoría David ya lo ha editado, ya lo ha cambiado. Porque David, cuando David hace almacenes, David le va sumando 1 a n medidas. Sí. No es más fácil que yo acceda a n medidas. ¿Y qué representa n medidas? Pues tú lo que tienes por parámetro es un día, a ti lo que te llega por parámetro es un día y un año. Claro, que si el año más el día. No, bueno. No, el año lo tiene que multiplicar, que eso es eso, el año lo tiene que multiplicar por 365 días. Claro, que si el año por 365 más el día, bueno, el año más 1 por 365 más día es igual a medida. Exacto, eso lo puedes poner ahí.
Ah, es que yo solo de una fórmula, yo tengo que hacer una fórmula. Oye, yo te he puesto el número de medidas calculadas. Tú esto ya directamente, si quieres, lo puedes poner, que te digo yo, pones aquí un operador, si le cambias el igual y pones un operador y lo metes en un if, ya esto tú ya lo tienes que hacer Ahora como me quieras. estaba diciendo. Vale, sí, sí es. Y luego ya el caso de Miguel. Miguel lo que tiene que calcular, dice, lo que te dan es un día, ¿vale? Y entonces tiene que calcular pues cuál es el último año que te entra dentro de la suma tuya de tu matriz. Es decir, tú tienes que calcular, si te dan este día, por ejemplo, el día 2, y a ti te van a decir este es el día 1 y este es el día 2, ¿no? Pues si a ti te dicen el día 2, pues lo que tiene del año, que sería el 2 de enero, ¿no? Pues entonces tú lo que tienes que calcular es cuál es el último año relleno en el que tiene disponible el 2, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo lo calcula? El último año relleno que tiene disponible el 2, pues tienes que tener último año relleno, lo que llama así, sería igual a n medidas entre 365, ¿vale? Sería el número de medidas dividido entre 365. Exacto. Y entonces esto te va a decir el número de medidas, claro, si este 0 te va a devolver la 0 y el 1 te va a devolver la 1, exacto. Y esto ya te dice qué fila es la última que tiene rellena, ¿vale? Y ahora, último día relleno, pues igual a n medidas, resto de dividir entre 365 días. Esto te da el resto, esto te va a dar pues este resto, ¿vale? ¿Qué? Esto, tú tienes que saber cuál es el último año relleno para tú saber qué día hasta qué índice de tu matriz de fila hacer de la media, ¿vale? ¿Cómo sabes el número de filas que tú tienes rellena de la matriz? Para saber el número de filas, hasta qué fila tienes rellena, pues tú lo calculas con el número de medidas, división entera entre 365. Pero eso lo quiero mover. Con número de medidas. Número n medidas son el número de medidas totales que tú tienes. Vale. Sí, solo los de metodino. Exacto. Tú fíjate, tú tienes, en este caso, tienes 367 medidas. Si tú lo divides entre 365, si tú esto lo divides entre 365, ¿vale? Te da 1 y te resta 2, ¿vale? Y hacer la división te da. Fíjate que este 1 te coincide con esta fila, con el índice de esta fila, ¿lo ves? Y este 2 te coincide con el último elemento de la fila, el último día de la fila. Ahora el 1, Sí. lo que me está dando es el primer elemento. El 1, este 1 lo que te da es la fila, la última fila que tú tienes rellena del año. El año por el que tú vas rellenando. ¿Vale? Y el resto, lo que te dice son los días que tú llevas relleno. Vale. Claro, en el caso de que fuera el segundo año, te daría 2. O sea, tú estás teniendo medidas 700 y pico, lo que sea. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Pues, ¿hasta qué fila tienes que sumar? Tú tienes que buscar hasta qué fila tienes. A ti te van a dar un día, a ti te da aquí un día, ¿vale? Y tú lo que tienes que saber es hasta qué fila tienes tú que ir acumulando. Tienes que sumar y calcular la media, ¿vale? Pues entonces, ¿hasta qué fila? Pues eso, el número de filas, tú tienes que hacer mediante un if, ¿vale? Tienes que comprobar si el número de medidas, último día R, el último día registrado, si el último día registrado, ¿vale? Es menor,
es mayor Está mal. o igual que el día que aquí te dan por parámetro, ¿vale? Que el último día registrado es mayor o igual que el día que te da por parámetro, ¿vale? Entonces, la fila, El último día. si el último día registrado es mayor que el día, es decir, tú tienes un día, suponte tú que el día que te dan es este. Pues si el último día registrado es mayor o igual que este día, ¿vale? Pues entonces tienes que contar esta fila. ¿Vale? Si es mayor o igual que el día, en este caso no es mayor o igual que el día, es menor. Si es menor, pues no tienes que contar esta fila. Pero la fila esa que estoy contando no era. No, porque si, suponte tú que te digo yo, te pido el día 3. Este 0 ya no tendría que entrar en medio. Sí. No, tiene que quedar aquí, porque ya en la medida del día 3 Ahora, estamos poniendo esa, el 0 es. Claro, porque tú tienes metida hasta aquí. Por eso, si el último día registrado es mayor o igual que el día, pues entonces sí, la fila te coincide con n medida partido entre 365. Si no, la fila es igual a n medida Sería la misma fila. entre 365 menos 1. ¿Vale? Si esto es mayor que el día, tienes que coger el número de medida entre 365, bueno, sería UAR, y si no, UAR menos 1. Te lo voy a poner con UAR para que se vea más. No sirve igual, a ver qué sale. A ver, esto sería UAR, fila es igual a U a R, y esto sería U a R menos 1. ¿Vale? Si es mayor que el día, pues entonces tengo que coger el anterior y tengo que restar 1. Si no, si es mayor o igual que el día, ¿vale? Pues entonces me quedo con UAR. ¿Vale? ¿Qué se empieza a contar? ¿Ya 2020? ¿Bien? Los años que se empiezan a registrar, ¿de 2020? De 2020, sí. Lo que no sale esto ya graba en el vídeo. Vamos a poner la formulita. Bueno. Voy a poner aquí la fórmula que he puesto en la para que lo vean los que sigan el vídeo. Sería, para el caso de... Pero el N medida que no para ver. ¿Qué? El N medida sería el DIS. N medida. N medidas, sí, dije N medidas. A ver, fórmula sería para registrar temperatura. Sería, hemos dicho, vamos a decir que año M, que sería el año indexado de la matriz, vamos a llamarlo año INX, que es el año indexado de la matriz, pues igual al año que me introducen por parámetro, menos 2020, que sería el primer año. Y luego voy a llamar a año, a día indexado en la matriz al día menos 1, ya que el primer día es el 1 y el primer elemento que indexamos es el 0, pues le quito 1. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que validar? Pues tenemos que validar que el número de medida calculada pues es igual al año indexado por 365 días más el número de días. Este es el número de días que me viene por parámetro. Y tengo que validar si el dis.nMedidas es menor
o igual, ¿vale? Que número de medidas no, tengo que validar que el número de medidas calculadas sea menor o igual que medidas, ¿vale? Y es el número de medidas calculadas más 1. Tengo que poner más 1 porque puedo dar de alta puedo modificar o dar de alta una cantidad. Ahora, sería registrar temperatura. De nuevo, lo digo para los que estáis viendo el vídeo, tengo que explicar la clase. Ahora, para consultar temperatura. Para consultar la temperatura, yo lo que tengo que validar, la fórmula es la misma que antes, lo único que tengo que validar que número de medidas calculadas sea menor o igual que 10 medidas. Es decir, no le sumo 1 porque tengo que consultar una que ya exista. Y ya luego el caso quizás más complejo es la de predecir, predecir temperatura. Aquí en este caso yo recibo por parámetros un día, lo que voy a recibir por parámetros un día, y tengo que sumar todas las filas, todos los contenidos de la columna hasta el año que lleve rellenado, ¿vale? Para ello pues tengo que calcular el último año, último año rellenado. El último año de rellenado me lo da la división entera entre el medidas entre 365 días, ¿vale? Esto me va a dar el índice, el último año relleno, el índice del último año rellenado. Y el último día relleno es igual a 10 medidas, resto de dividir entre 365, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que calcular? Pues, sí, el día que me da por parámetros, el día entregado, que me viene rellenado, que me viene dado en parámetros, lo puedo llamar el día índice, que me viene por parámetro, es menor o igual que el último día relleno, ¿vale? En este caso, la fila tope, vamos a llamar fila tope a la que tengo que llegar, sería igual a el índice del último año relleno, y si no, la fila tope es igual al último año relleno menos 1. Tendría que restarle menos 1. Bueno, pues sería una cosa así. Venga. Bueno. Vamos a, esas son las formulitas. Vamos a ver vamos a ver los códigos. Aquí tendremos registra temperatura. Muy bien, 300 en el medcal. 367 no sería. Eso es lo que tenemos aquí. ¿En dónde? No, esto lo he puesto de ejemplo. Vale. Esto es por poner un ejemplo. Aquí es 300. Vale. Tú tienes que coger el n medida. Sería registrar temperatura. A ver, registrar temperatura sería. Bueno, me tienes que. Bueno, ya tú restas 1. Para que ya solo tú sí restarle 1. Para que ya suma, para que ya restas 2020 si te pones suma 1. Vale. Y ahora aquí digo que el número de medidas calculadas es más 1, le tiene que sumar 1, ¿vale? Porque puede dar de alta 1, es menor o igual que n medidas, ¿vale? Es lo que te faltaba ahí. Exacto, medidas día menos 1, año menos 1, la asignas t. Y por último, añade muy bien, n medidas, ¿vale?
Se lo incrementa, ¿vale? Ahora aquí tenemos el diván. El diván no es un proceso, ¿eh? No, el fichero no, esto ya, el fichero ya está leído, vamos. Ya está. Bueno. No, que no hay que usar fichero. No hay que usar fichero. No, yo no digo de eso, yo digo de, en plan, almacenarlo en la tabla. No, tú consulta, no tienes que almacenar en tabla. Consulta la tabla y ahí guardas la tabla. Vale, tío. No, yo no guardo la tabla. Tú eres el que consulta igual. Vale, sería año M es igual a año menos 2020, muy bien, lo que he puesto. Aquí te falta un paréntesis en el if, o te está haciendo un lío con el PLSQL. Sí, sí, me estoy haciendo trampa. Menos mal que no ha Un puesto- poco más pongo de después. menos mal que Y no yo ha lo puesto- pongo mayúscula. menos mal que no ha puesto los puntos igual. DBMS. Pero Y ahora tú dices NM más 1, ¿no? Que serían por 365. A ver. Solo pido un poquito de tiempo. el más, Ajá, sería. Aquí está feo, pero es que lo estoy terminando. vamos, ahí viene la Si el número de medidas en tu caso sería. Uy, que tienes un for, ¿no? No, aquí no hay que utilizar for. Sí, porque vaya, el de la tabla está en contra del suyo. No, tú nada más que quieres leer eso. No, tú tienes que calcular las medidas calculadas. Hazlo como yo te he puesto en el análisis. Fíjate, aquí lo tienes. Mira, le he puesto la formulita aquí para que lo vean los compis. En tu caso, tú tienes que buscar, calcular el número de medidas calculadas, las calculadas por ti, que eso es el año INX, que es el año indexado, que sería año menos 2020 por 365 más el día que te viene por parámetro. Y ahora tú tienes que validar que ese número de medidas calculadas sea menor o igual que 10 medidas y ya está, no tienes más historia. Y ahora devuelve el elemento de la matriz, que lo tienes en... Es verdad, yo también tengo una cosa. No hace falta for. Y el caso de Miguel no es un bucle, no son dos foros anidados. Tienes que utilizar un único for porque tú tienes la columna es fija, la columna te la fija el día. El día que te pasan por parámetro, si tú le restas 1, esa es la columna de tu matriz. ¿Qué? Aquí no hay sobre. Uso implícito, ¿no? ¿Qué? De hecho. Entonces yo ahora la medida ya la calculo como el elemento de la RAI dividido por año. Tú fíjate, tú tienes la fila tope, ¿vale? La fila tope es tú lo que tienes que hacer ahora es recorrerte esto, una fila. La columna te la va a dar el día que te viene dado por parámetro, ¿vale? Entonces tú la dimensión de la columna la tienes fija por el día. Y ahora tienes que ir cambiando la fila. ¿Desde qué? Desde el 0 hasta el valor de esta variable que tú la has calculado, que es lo complicado, saber hasta qué fila tienes que ir sumando. ¿Vale? Pero en un único bucle for. Tú lo que vas a tener, ¿verdad? Entonces necesito dos bucles, porque me recorra por abajo. No, porque tú tienes un bucle for. Tú lo que vas a tener es un bucle for, ¿vale? Desde la columna, tu variable for es igual al día menos 1, ¿vale? Al día que te viene por parámetro menos 1, esa es tu columna. Y ahora necesitas un bucle para la fila, desde la fila 0, mientras fin sea menor que fila tope, que fila tope, ¿vale? Fin más. Donde fila tope,
Más. Filatope sería este sería el filatope. ¿Vale? Sería el día menos uno. Entonces yo pongo. ¿Qué? En el uso de cuerpo yo pongo día menos uno. Día... no es el bucle. Es que tú ahora vas a acceder a tu matriz, ¿vale? Y ahora cuando tú accedes aquí a tu matriz, la matriz esta, ¿cómo se llama? Matriz de medida, ¿no? Tu matriz medida. Tú ahora, aquí tienes, dimensionas por la fila del bucle for y por la columna, que sería el día menos 1, que es siempre fija, la columna siempre fija. Por lo tanto, ahora lo que te hace falta un bucle for que te vaya cambiando esta de aquí. La columna tuya siempre es fija. Esto, vamos a poner filatope. Una pregunta. Sí. En caso de que intente consultar el planeta, que n medidas calculadas sea mayor que medida, ¿me devuelvo? Un error. Muestra un mensaje de error, por ejemplo. No. Tiene que devolver algo. Que ¿Qué? devuelve algo, sí. Porque, a ver, ¿devuelve esto algo? Yo también en su momento. Ah, fue un float. Pues devuelve 0 y manda un error, por ejemplo. Menos 40, eso en español no. O 0. Pongo 0 que puedo poner cartel. ¿Qué? Pon devuelve 0 y un error. El cero y no. Cero. F. No, pero un reto, ponme un reto solo por... No me hagas programa a lo tío Diego. Eso luego para mantenerlo, el pobrecito que tenga que mantener tu programa, se las va a ver y se las va a desear. Lo que hace es poner medidas, poner medidas, lo que van a hacer. Puedo poner nada más, va, dejadme. ¿Sabes lo que te digo? Te quedas sin código. En AD hace coño, hombre. A ver cómo vamos por ahí, predecir temperatura. Medida en 365, una igual a día menos 1, muy bien. Y en fila máxima es igual a UAR, vale. Fila tope, pon fila máxima, no fila tope. ¿Es más? ¿Cambia más por tope? Ajá, muy bien, sí. Y ahora me voy cambiando el estilo. Que claro, fija la dimensión de la columna, la dejas fija, que es col, y va recorriendo exacto la fila como la has puesto ahí. Y este es Sí. y el otro se llama. Y ahora tienes que acumularlo, exacto, fil y col, exacto. Y ahora tienes que acumularlo, tienes esa media, el valor de esa media la tienes que ir acumulando para irla sumando, para calcular la media. No, eso es medida, no media, eso es medida. No, claro, eso me da un número. Claro, eso te devuelve un número. Y ahora, Ese número lo tienes que acumular. Tienes que crearte un acumulador de tipo float, porque son como son todos float. A ver, Iván tiene su consulta de temperatura. Ahora está más bonito. Pero no, me falta todavía. Medida, año M. Día menos 1, el día le tienes que restar 1. Porque el día 1, en la posición 1 de la raíz no existe, está 0. Es que la fórmula me ponía tu día, ¿no? ¿Qué? No, pero ponía ya auxiliar. Pero una cosa es en la fórmula y otra cosa ya luego cuando tú accedes a la raíz. No, pero ese de día menos... No, el de abajo. No, el de abajo, el de abajo. Ah, Vale. Así no 0F, muy bien.
Y en el muestra un mensaje de error, pues, hombre, para que no se crea que son 0 grados. Vale. Hace lo que le da la gana porque estamos locos. Depende del cálculo que tú tengas. Tenemos 4 y ya está el que le da la gana. Ahí tengo que cambiar 2. Está. Solo. Y el acumulador ese para sacar la media tengo que dividirlo entre 365, no. No, tienes que dividirlo entre el número de elementos, entre en fila max. Fila max más 1. Acum igual a media. No, así no se acumula, mira. Para acumular, acuérdate, tienes que inicializarlo a 0, ¿vale? 0F. Y ahora hay un operador que te acumula, que es más. Acum igual. Lo que tú has querido poner es esto. Esto no te acumula. Lo que tú has querido poner es eso, ¿vale? Acum igual a la cum más la media en cuestión. Pero esto se reduce, se pone de manera más simple como más igual a medida. Cum más igual a medida. ¿Vale? Y ahora ya por último, al acumulado, pues lo tienes que dividir entre fila. Que no se nos actualiza. Cuando falta una variante. Yo ahora se me va a entender. Momento que estaba hoy, estamos Si te lo dices, ¿Qué? Esa medida no tiene que mostrar los pantallas. No, lo tienes que devolver el... Esto lo monté para Era ahí. Sería, un día no, sería entre el número de filas. Lo que pasa es que esto sería, si la máxima te lo da es el índice. Es decir, que esto sería igual. Aquí tienes que llegar igual, porque llegas a la fila máxima. La hemos calculado así. Tengo que llegar. Y la máxima. Y ahora fila máxima más 1. Exacto. Pero claro, esto tienes que ponerlo entre paréntesis porque te va a hacer antes la división. Sí. Y el final y ese. Ay, por Dios, no hagas cosas. ¿Por qué no? Que lo tuyo, ¿verdad? Que es suyo ni suyo. Un reto dentro de un final y el reto lo que hace es abortarte, terminar la ejecución del programa. Aquí no, si esto no tiene más. Si corta la ejecución, ¿cómo va a devolver algo? No, esto no. Vamos a ver, pero que tiene que devolver algo sí, ¿no? No. Sí. Uno se corta la ejecución del programa. Lo que pasa es que si tú cortas la, exacto. Pero entonces no es un error controlado. Yo lo que quiero es un error controlado de que, oye, déjame para. Claro, lo que. No, sí, es verdad. Que al final todos los fondos tienen. Es que si cortas la ejecución, le dice devuelve. Pero es que si devuelvo, ¿qué? Así se está bien. No fila más, no está declarado. ¿Qué? No fila más, no tengo declarado. Fila máxima sí, la tiene aquí declarada. Pero aquí eso ya lo pongo como declarado. ¿Qué? Aquí en el mayor ese no lo cogía como declarado. Como que no te entiendo. Yo tengo aquí puesto menos que fila más. Pero fila más creo que no se lo declarado. Así es el tope. Es que aquí os pone fila tope, por ejemplo.
Cambiar más por tope. Y aquí esto tienes que poner aquí paréntesis y ahora crearemos la excepción. ¿Alguien es lo mismo? Sí, sí. Le pone aquí abrir y cierra paréntesis y ya está. Este es incorrecto derecho. Vale. Bueno, pues vamos a... Google. Ya. Pone la guión, no, guión. Vale. Venga, pues lo voy a copiar. Ajá. Ahí va. Control C. Y bueno, ya lo voy a incluir aquí en nuestro programa. Bueno, y ahora, bueno, aquí cambia los fallitos. Esto, claro, hay que declararla. N medidas. Vale, esto ya está. True fecha incorrecta. Vamos a crear la sesión. Esto, bueno. Esto es una tontería hacer esto. Esto lo tienes que hacer. Esto tiene que ir dentro del fecha incorrecta, ¿vale? En fecha incorrecta, override, aquí tienes que sobreescribir el método public string get message, ¿vale? Y hacemos un return y ahora en el return, pues sí, ponemos ya esto, ¿vale? Control C, Control V. Vale. Y ahora, esto aquí lo que ponemos es el getMessage, el punto getMessage. Y ya pues hacemos las cosas bien, ¿vale? Ahora esto, fecha. Vamos a ver. Token aquí, vamos a ver. Aquí sobra un paréntesis. Y aquí en el public aquí esto, fecha incorrecta, es fecha. Ahora. Pues ya está. ¿Vale? Bueno, no está todavía. Aquí tenemos acum igual a 0f solamente. Y aquí tenemos un res, que esto es lo que me dice que no se ha inicializado el res. Es decir, que esto lo tengo que poner igual a 0f. Vale, ya lo intentamos bien. Y ahí aquí quedan un par de errores. Que sería el fill, esto vamos a declararla, infill. Y ahora aquí sería medidas, ¿no? Ahora. Pero bueno, pues sería... Y ahora, bueno, pues podemos crear un programa de prueba. O la misma clase, o sea, la misma clase Histotem. Puedo crear un... constructor, pero para no vamos a guarrearle el constructor. Adiós, aquí he hecho algo que no... Control Z. Vale. Bueno, vamos a crear un new class.
librería principal. Y, bueno, y creamos un histotem ht igual a new histotem. Me parece que el constructor es el por defecto. Y bueno, y esto lo crea directamente. El constructor crea el fichero de datos. Aquí tenemos un almacenar datos que lo tenemos que quitar. Y ahora pues almacenar datos. ¿Dónde está el almacenar datos? No lo he copiado. Vamos a copiarlo de aquí. Almacenar datos. Aquí, Control C. Control almacenar datos. Esto tendremos que declararlo, importar la que diga. Importarla. Through declaration. Through declaration, serían las excepciones. Vale. Bueno, pues ya tendríamos me queda aquí un error. Almacenar datos. Claro que esto hay que propagar las excepciones. Through declaration. Vale. Muy bien. Y ahora aquí en el principal, pues tenemos que, bueno, hacer un try y un catch para tratar las excepciones. Haríamos un try, catch, y ahora ponemos pues la lista de excepciones que podemos tratar. Fecha incorrecta, exception, o el otro fichero corrupto, exception, o IO exception. Yo me parece que no hay más, ¿no? IO exception, fichero corrupto, IO exception, vale. Pues ya está. Vamos, si no, ya ahora seguro que me lo dice. No creo que se muerda la lengua el compilador. ¿Okay? Y ahora ponemos el print season. Vale. El punto get message. ¿Vale? A ver qué es lo que no le gusta aquí. Indefinido. Una excepción tipo que fecha incorrecta. Vamos a ver, fecha incorrecta. Y es hecho, la tenemos que importar. Y bueno, y ya, ¿qué me queda? Fichero corrupto SH, un reachable catch block from. Bueno, claro, esto me dice que no la estoy utilizando porque ahora las tengo que hacer con la prueba. Cuando haga la prueba buena, pues ya. Pues bueno, pues hago ht punto. Vamos a dar de alta, sería ht punto. Vamos a dar de alta. Registra temperatura, el día 1, el año 2020. Y la temperatura vamos a poner 10 grados. Vamos a hacer una prueba también que no. Vamos a ver el 2 y el 3. Con 0,3. Con 0. Bueno, vamos a una paz. Y aquí que dice
Método de temperatura y no aplicarle fue el argumento in doble. Ah, vale. es que float. Yo tengo que poner una F. Ahí va. Por el tema de Katy. Ahora, vamos a consultar una temperatura. No, pero me tendrás que almacenar unos ficheros. Sería con tmp igual a ht.consulta temperatura. Vamos a coger el día 2 del año 2020. ¿Vale? Content lo tenemos que declarar. Float con temp igual a 0 f. Y ahora ya por último sería el, vamos a mostrarlo, CISO con temp, vamos a ponerlo así. Y ahora ya por último pues calcularlo la media, sería con temp igual a ht punto predecir temperatura del día 2. Y también habrá que mirar si lo van a adivinar. Y bueno, ya con eso. Y ahora ya por último, pues almacenamos. Almacenar datos. Vale, y ya lo almacenamos. Y ahora aquí vamos a ver cuál es el que no... Fichero corrupto exception. A ver, fichero corrupto exception. ¿Qué le pasa? Leer fichero... Ahí son. Reunión fichero corrupto exception. Ah, que no estás leyendo el fichero en ningún momento. ¿No? ¿Qué qué? Que no estás leyendo el fichero en ningún momento. Sí, no, aquí. Aquí. Sí, pero en el método principal no, yo estoy haciendo esto para eso. ¿El qué? Que en el método principal no, Que no, ¿qué? que no lo estás leyendo. No es llamado ese método. ¿A este método? No es llamado. Sí, el almacenar, el leer datos te lo... Y el almacenar datos... Ah, vale, porque yo lo creo y lo almaceno. Ah, vale. Ahora tengo que cargarla, ya te entiendo. Sí, llevas razón. Sí, por eso decía lo de cargar datos, leer ficheros. Vale, tengo que hacer una lectura de ficheros, ahora sí. Bueno, pues vamos a ver cómo... A ver cómo tu fallo sale. Primero. Array in the outbound. Uf. Array. In the 5 por de la longitud 5. Vamos a ver. Me da en esto, tengo almacenar datos. Vamos a ver, el almacenar datos es el culpable. Almacenar datos. Medidas length. Medidas año componente. Ah, que está escribiendo en días y años, no está escribiendo en día menos uno. ¿Qué? No lo está escribiendo en día menos uno. No, pero aquí vamos desde año 0 hasta día 0. Y no, eso sería así. Almacenar datos. Ah, o sea, al revés. This medida años días. Sí, está al revés, no. No, es año, son las filas, el año son las filas y los días. No, está bien porque los años son las filas. Y son 5, primero filas. Más años, más días. Con filas columnas. Al revés, Está al revés, es años días. Años días, ¿verdad? Años días. Sí. Bien, va. Vamos a ver. Stream close. Vamos a ver. Pero esto no puede ser porque has ejecutado. Sí. No, pero tú no puedes hacer clase. Ah, no has ejecutado esa, ¿no? No he ejecutado esa nomás. Vamos a ver si el fichero se me ha generado. Cerrado, Eso habría que poner, era para, vamos a ver. Medida 0 byte. Uf, mal asunto, no me ha creado nada. No, porque no ha pasado nada. String close. Es que no lo has almacenado. Sí, pero eso lo almacena el constructor. El constructor tiene aquí un almacenar datos. Sí, pero ¿cuál es datos?
lo que tienes en lo que hemos cargado. Hemos inicializado la matriz a 0 y ahora lo almacenamos. Entonces, al almacenar datos, lo que dice string close, dice que la de esta está cerrada FO bofos bof. Vamos a ver. iOS hecho, espérate, vamos a hacer una cosa. Cuando ocurren esto, me dan este tipo de fallos. En el principal, lo que yo aconsejo es que le pongamos aquí un e.printstat trace. Sí, pero tienen que poner el patch ese también, ¿no? Sí, esto es de la iOS Session seguro. Ah, Esto lo más seguro es que ahora no va a dar, ¿ves? Te va a dar ya más. Te lo pone aquí y ahora ya te dice quién lo ha producido en el mail, almacena datos, más o menos, y te lo ha dado aquí en el close. Buffering, pues, write, en el almacenar datos en la línea 59. Vamos a ver la línea 59, aquí, es donde está, ahí es donde te ha dado el error. Y lo que está lo diciendo... primero es que la cerraba al revés. Ah, es que la cerra al revés, ¿verdad? Sí. Que la cerraba al revés. Claro. Va primero el fichero y después cerrar el book. Y después la ha cerrado todo. Serían dos. Exacto. Bueno, si alguien se pregunta qué pasaba si no se cerraba en orden, ahí tenéis la respuesta. Bueno, Lo siento que estaba así. esto ya más o menos ya van saliendo ya cositas, ¿no? Dice, error, fecha incorrecta. Eso no es la versión. Vamos a ver, ya aquí tenemos, es decir, tenemos nuestro fichero de medida con 7,3K. Y ahora aquí vamos a ver el error donde me lo ha dado. El principal histotem in the out of bound por len 5 en predecir temperatura. Oye, pues mira, pues vamos a ver predecir temperatura. Vamos a ver. El predecir temperatura, pues vamos a ver. En la 104, aquí. Me dice que... Mira, fila -1. En la primera interacción se está metiendo. Fila -1, claro. La fila empezamos desde 0. Y ahora la columna, el día -1 igual. La columna es col -1. Vale. Vamos a ver si ahora. Ahora sí. Ahora sí, ¿vale? Y lo que pasa es que la media no me trago yo que sea eso. Pero bueno, ya por lo menos no nos dan errores así peor. Y error fecha incorrecta, en principio la fecha era correcta. ¿Vale? Bueno, aquí lo que podemos hacer con fines depurativos es hacer un bucle que me muestre, pues, me muestre el contenido de la matriz. ¿Vale? Sería cuando nos ocurre este tipo de cosas, pues para depurarlo, ¿qué hacemos? Pues nos creamos un muestra matriz, ¿vale? Método que muestra, método muestra. Hacemos muestra de atributos. Es un public void. Muestra, podemos ponerlo privado. Bueno, public para hacerlo desde el otro. Public void muestra. Igual. Y ahora hacemos nuestro bucle for. Lo que pasa es que vamos a hacerlo. Lo voy a coger y lo voy a copiar de aquí de esto. A copiar, control C. Lo metemos aquí. Vale. Aquí le ponemos una llave y aquí vamos a mostrarlo. System printf tanto por ciento punto con 2 decimales f espacio y ya está. Y lo voy metiendo uno hacia el lado de otro y ahora aquí le tendría que poner coma medidas años y días. Vale. Y ahora por último vamos a mostrar el número de medidas. Ahora aquí en este for metemos un barra n para que me dé la matriz tenga forma cuadrada,
forma así de tabla. Y por último, vamos a mostrar la cantidad total de medidas. Cantidad total de medidas. Vale. Vamos a ver. Y ahora vamos a poner aquí en el principal el muestra. Vamos a poner aquí almacena datos. Error fecha incorrecta sería una excepción después del registro. Vamos a poner el muestra. A ver si la registra, si ha metido bien la temperatura. HT. Punto muestra. Total de medidas 3, pero no la ha metido. Entonces, pues vamos a ver por qué no la ha registrado bien. Vamos a ver. El registra medidas. Es fijarse el método muestra lo útil que es. Porque si no se está esto no se está cumpliendo, ¿vale? Pues entonces no me lo está metiendo bien. Entonces vamos a hacerle un debug a ver. Se ve que en medidas calculadas no lo está calculando. Muy bien, vamos a ver. Número de medidas calculadas, 366. Año. Ah, claro, porque esto tiene que ser 0. Ya. Esto sería el año menos 2020. Esto sería 2020. El año menos 2020. Si tú lo restas, tiene que darte 0. Y ahora 366. Y ahora el día sería... vale, ya el día sí estaría. Ven, ya sería 1. Pues bueno, ya hemos cazado ese error. Pues paramos. ¿Qué? En teoría, bueno, esto siempre sale... Cantidad de medidas 3. Esto sigue sin cumplirse. Bueno, pues vamos a otra vez vuelta a la burra trigo. Número de medidas calculadas, 1. Esta sería la primera. Vamos a darle para adelante. Sería F6. Número de... Aquí se la salta. Número de medidas más 1. Menor o igual. El número de medidas calculadas sería 1. Es menor que el número de medidas más 1. El número de medidas pues sería 0. Más 1, 1. Medidas calculadas serían más 10, serían 2, claro. Entonces a este hay que sumarle 1. Ajá. Bueno, el depurador pues sirve precisamente para lo mismo. Vamos a ver. Bueno. Número de medidas calculadas. Bueno, eso ahora te da index 2019 out of bound. Vamos a ver. Claro, porque aquí tendría que calcular el año. Esto sería 2020, año menos 2020, ¿vale? Año 2020 y este menos 1 pues no haría falta, así, ¿vale? Sería el año menos 2020. Vamos a ver si ahora... Ahora 50. Lo que pasa es que me la ha puesto, a ver, no, yo lo estoy mostrando yo, me parece que
Ah, claro, el año va antes que el día. Esto hay que ponerlo aquí. Control X y ¿vale? Vamos a ver otra vez. Y yo también. Ahora, ¿vale? Bueno, ya tenemos las 3 medidas. Bueno, pues en casa hace lo mismo. Luego lo subo esto después del recreo, pues lo subiré en la plataforma, ¿vale? E intentar depurar el resto del programa, ¿vale? Y bueno. Vamos a cerrar aquí, ya termina esto de grabar.